vamos a partir con el equilibrio de cuerpo rígido. ¿Ya? Esa es la materia que viene ahora. Como yo les había explicado, bueno, vimos algo en la ayudantía de lo que vamos a tratar hoy día y esto, como les explicaba, sigue una cierta evolución. O sea, vamos a ver muchos temas que ya tratamos anteriormente y los vamos planteando o ordenando de una forma distinta, perdón, no distinta, sino que de manera, digamos, formalizando el tema del equilibrio, ¿ya? Las clases anteriores lo que habíamos planteado en el fondo es el tema de momento respecto a un punto, momento respecto de un eje, par de fuerzas, en el fondo preparando el terreno para plantear el equilibrio de cuerpo rígido, es decir, el equilibrio cuando las dimensiones nos interesan, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a avanzar lo más que podamos con esta materia, entre comillas, nueva. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver equilibrio cuerpo rígido, vamos a ver planteamiento del mismo equilibrio, el diagrama cuerpo libre, ¿qué significa? Vamos a ver los vínculos, un ejercicio y finalmente indeterminación y estabilidad, que faltó ahí colocarlo como punto, ¿ya? El concepto de cuerpo rígido ya lo habíamos conversado, ustedes más o menos ya debieran tener claridad de lo que significa, lo vamos a reforzar. Es un concepto similar al de partículas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la partícula era un ente físico que tiene posición, masa? Ahora el cuerpo rígido se entiende que además de posición y masa, tiene dimensiones, ¿ya? O sea, en el fondo tiene volumen, ¿ya? Y ese volumen es indeformable. O sea, las dimensiones no cambian en el cuerpo rígido. A eso se refiere con rígido, ¿ya? Lo cual es una idealización. Ningún ningún cuerpo es indeformable, ¿de acuerdo? Porque eso significa que tendría que tener una rigidez infinita y eso no existe. Lo que sí, tenemos cuerpos que sufren deformaciones que son indetectables o no se pueden apreciar, digamos. O sea, por decir algo, nosotros cuando caminamos en nuestro piso, supongan que tienen un piso duro de hormigón, no sienten la deformación del piso porque es demasiado rígido como para sentirlo, pero el piso de cualquier forma se deforma. De todas formas, sufre una deformación. El piso va a sufrir una deformación con la presión del aire. Todos los cuerpos se deforman. El tema es que la deformación puede ser o es a veces demasiado pequeña. Y al ser demasiado pequeña no influye en el estado, por ejemplo, en el estado de equilibrio de un cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista se idealiza un cuerpo como indeformable, ¿ya? Lo que vamos a empezar a ver ahora, que no lo habíamos comentado, es que el cuerpo rígido normalmente va a tener vínculos, ¿ya? En el caso de los análisis que vamos a hacer nosotros, siempre va a tener vínculos. ¿Qué significa vínculos? Es una conexión o un contacto con otro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros normalmente vamos a tener apoyo en el piso. Eh, ¿Quién no tiene vínculo? No sabría decirle. O sea, incluso un satélite, digamos, siente la reacción de gravedad y la fuerza centrífuga que le impone la velocidad con la que orbita la Tierra, digamos. Entonces, de todas formas, también tiene, digamos, hasta cierto punto, vínculo, ¿ya? Pero a lo que nos referimos nosotros cuando hay contacto, ¿ya? A eso nos referimos con vínculo. Entonces, los cuerpos rígidos que vamos a analizar normalmente van a tener una conexión, un apoyo, van a estar en contacto con otro cuerpo que normalmente va a ser la superficie de la Tierra, ¿ya? El planteamiento del equilibrio. Esto ya lo habíamos conversado, lo vimos en temas del equilibrio de partículas.
nosotros sabemos que por las leyes de Newton sabemos que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la fuerza y momento resultantes son cero, ¿ya? Eso significa que si la resultante es cero, ustedes saben que la fuerza es masa por aceleración. Por lo tanto, si la fuerza no es nula, la resultante que actúa sobre un cuerpo, significa que el cuerpo va a estar siendo acelerado, ¿ya? En estricto rigor, nosotros en la superficie de la Tierra siempre estamos siendo acelerados por la gravedad. Digamos, la gravedad no es una fuerza en estricto rigor, sino que es una, bueno, tampoco es una aceleración, pero la sentimos como una aceleración. Pero esa aceleración que sentimos hacia el centro de la Tierra se ve, por acción y reacción, se ve compensada por el empuje del Sol hacia arriba. Por lo tanto, nosotros esas fuerzas podemos, de cierta forma, podemos decir que están equilibradas. O sea, que la resultante de esas fuerzas que actúan sobre nosotros cuando estamos de pie sobre la Tierra son cero. ¿De acuerdo? Por eso que respecto de la Tierra nosotros no estamos siendo acelerados, ¿ya? Y en general, cuando estamos en ese movimiento uniforme alrededor de la Tierra, parado en la Tierra, tenemos un desplazamiento uniforme, por lo tanto tampoco estamos sufriendo una aceleración. Así que en general se supone, siempre asumimos que la sumatoria de fuerza igual a cero es, digamos, el estado de equilibrio, y dependiendo, si uno coloca como sistema de referencia la Tierra, también va a estar en reposo, ¿ya? Entonces, en general, de aquí en adelante, siempre vamos a considerar que un cuerpo se encuentra en reposo y es lo mismo que se encuentra en equilibrio, ¿ya? ¿Y cómo se expresa matemáticamente eso? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y la sumatoria de momentos es igual a cero. Cuando trabajamos con partículas, nosotros vimos que la sumatoria de fuerzas era igual a cero, por lo tanto la partícula se mantenía en su posición. Ahora, con los cuerpos rígidos tenemos dimensiones, por lo tanto también nos interesa que el giro del cuerpo, el giro del cuerpo sea nulo, o sea que el cuerpo no gire, por lo tanto también va a haber un reposo en términos de giro y por lo tanto la sumatoria de momentos también es cero, ¿ya? Por lo tanto, aquí en adelante tenemos sumatorio de fuerzas y sumatorio de momentos, ¿ya? En general, cuando nosotros tenemos 3 dimensiones, el problema se va a separar en las componentes. La componente X, Y y Z, con los momentos en torno a X, Y y Z, ¿cierto? Notar que en el caso plano, si yo tengo un sistema XY en plano, las ecuaciones que yo puedo usar no van a ser las 6 disponibles ahí, sino que voy a tener ahora sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en torno a Z, que digamos es el momento, en este caso, entre comillas, saliendo de la pizarra, ¿ya? Ese sería el momento en Z. Entonces, cuando trabajemos con caso plano, si es que estamos trabajando en XY, nuestras ecuaciones disponibles van a estar dadas por las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X y en Y y el momento en torno a Z. ¿De acuerdo? Ya, ese es el planteamiento del problema. Después, vamos a considerar, o tenemos que, bueno, sabemos, ya lo expresamos, que el equilibrio entonces de un cuerpo está dado por la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momentos. Fíjense ahora que nosotros vamos a usar estas sumatorias de fuerza, como indicamos en la diapositiva anterior. Tenemos 6 ecuaciones, ¿cierto? O en el caso plano, 3. Si nosotros tenemos esas ecuaciones disponibles, vamos a poder resolver entonces una cantidad de incógnitas. En los problemas, la cantidad de incógnitas está dada por fuerzas que son desconocidas, y esas fuerzas desconocidas normalmente van a provenir de estos vínculos que yo les indicaba. O sea, los vínculos del cuerpo van a
tender a evitar que el cuerpo se desplace y por tanto va a aparecer ahí una fuerza que va a evitar que el cuerpo se desplace o gire, ¿ya? Eso lo vamos a conversar con más detalle al final de la clase, donde entonces como ya también les planteaba en la ayudantía, hay que ir viendo y dándose cuenta que la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. Eso para que el sistema de ecuaciones se pueda resolver, si no, no se va a poder. Si tenemos menos incógnitas que ecuaciones, hay un problema y no vamos a poder resolverlo. Si hay más incógnitas que ecuaciones, va a haber otro problema y tampoco vamos a poder resolverlo, ¿ya? Para las herramientas que tenemos hoy día en estática, vamos a considerar que la única forma de poder resolver un sistema de ecuaciones, para resolver un problema estático de equilibrio, es que la cantidad de ecuaciones disponibles sea igual al número de incógnitas. O sea, si ustedes se acuerdan, esto tiene relación con el álgebra, digamos, en el sentido de que el sistema de ecuaciones tiene que ser linealmente independiente y que tiene que cumplir con ciertos requisitos para que tenga solución, ¿ya? Ya, eso. Seguimos entonces, vamos a revisar el diagrama de cuerpo libre. No sé si hasta ahí hay alguna duda respecto a lo que estamos viendo. No hay dudas, parece, hasta ahora. Ya, eso. Diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver entonces qué es lo que es diagrama de cuerpo libre. Cuando nosotros modelamos un problema, necesitamos hacer un análisis, por lo tanto, ese análisis requiere, digamos, entregarnos comprensión del problema que estamos enfrentando. Entonces, para eso nos apoyamos con el diagrama de cuerpo libre, que es un esquema que se usa para resolver los problemas, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Es una representación del cuerpo que estamos analizando que es necesaria para el planteamiento del equilibrio. O sea, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el diagrama de cuerpo libre debe incluir las dimensiones, ¿ya? Normalmente es un esquema simplificado de lo que estamos analizando y esto también se le llama modelo a veces, ¿ya? Entonces el diagrama de cuerpo libre debe incluir las dimensiones porque ahora sabemos que nos interesa, por ejemplo, dónde están puestas las fuerzas. Las mismas deben estar indicadas y mostrarse en el diagrama de cuerpo libre con toda su información, o sea, si es que están en una dirección o están en la otra, si tienen un ángulo, cuál es la magnitud, cuál es el sentido de la fuerza y cuál es el nombre, digamos, de esa fuerza. Si es una tensión, si es una fuerza roce, ahí se entrega esa información para poder analizarla. Y además, de aquí en adelante, vamos a incorporar dentro de los diagramas de cuerpo libre las fuerzas que vienen de las reacciones, de los vínculos con otros cuerpos, ¿ya? Estos son reacciones que pueden provocar otros cuerpos o bien, como les decía yo, el terreno, el suelo, la superficie de apoyo. Lo normal es que las reacciones vengan de la superficie de apoyo, ¿ya? A veces también se entiende que uno puede apoyarse sobre otro cuerpo. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer el análisis de una mesa que voy a instalar en el último piso de un edificio, mi suelo, mi terreno va a ser el último piso del edificio, ¿ya? Lo importante es que el diagrama de cuerpo libre es una simplificación del problema, donde se muestran todas las dimensiones, se muestran todas las fuerzas y además de las fuerzas externas que puedan haber, se agregan ahora también como fuerzas externas las reacciones de los vínculos, ¿ya? Si se pueden dar cuenta, para el equilibrio cuerpo rígido se transforma en algo muy importante o va siendo muy importante el tema de
los vínculos, ¿ya? Antes de pasar a ver el tema de los vínculos, quería ver si es que había alguna duda. Si no, como les digo, me interrumpen nomás, no hay ningún problema, puede ser, me interrumpen por el chat, o sea, por el chat. Me pueden interrumpir, no, es que no es una interrupción. Pueden hablarme por el chat o hablarme con su voz. Los tengo todos muteados, pero se pueden auto salir del mute, ya. Sigamos. Los vínculos. Fíjense que los vínculos es la interacción del cuerpo, no me refiero al cuerpo de este niño, sino que me refiero a un cuerpo, a cualquier cuerpo, pero sirve bastante entender cómo uno siente las cosas, digamos. Entonces, la interacción del cuerpo en los apoyos es en el fondo a lo que nos referimos con vínculos. O sea, por ejemplo, si usted se encuentra sentado en este momento, bueno, o acostado, pero si se encuentra sentado, yo por ejemplo estoy sentado, tengo un vínculo con la silla y además estoy apoyado, tengo mi codo apoyado en la mesa, entonces ahí siento otra fuerza y tengo mi pie en el piso, otra fuerza más, entonces tengo varios apoyos, digamos. Todos esos apoyos en el fondo evitan que yo me caiga al suelo o que me dirija al centro de la tierra. Me están sujetando. También evita que yo me vaya para el lado porque para eso pongo el codo, para no irme. Entonces hay una interacción que ocurre naturalmente entre el cuerpo y otros cuerpos. Eso cuando hay contacto se le llama, es lo que entendemos como vínculo propiamente tal, ¿ya? Estos vínculos eh, van a, estos vínculos en el fondo nos van a determinar ciertos movimientos que es posible hacer. O sea, hay movimientos que no se pueden hacer y movimientos que se pueden hacer. Profe, una consulta. ¿Estos Dígame. vínculos se asociarían como las normales? En el caso de un contacto, un apoyo, sí, la normal es un vínculo. Pero, por ejemplo, el roce también podría ser un vínculo. O sea, por ejemplo, si tú te apoyas con tu pie y frenas con tu pie, va a haber una normal hacia arriba que te va a evitar, digamos, que te hundas y una fuerza roce que va a evitar que sigas avanzando. Entonces, en ese caso, ambas son reacciones de vínculo. ¿Se entiende? No solamente la Sí, normal, profe. pero hay varias. Miren, ya. Eh, entonces, estos vínculos, que en el caso aquí de una persona es como decía el compañero, como preguntaba, la normal en los zapatos y las fuerzas de roce. Fíjense que de cierta forma estos apoyos evitan que la persona se hunda y la posición aquí evita que el roce evita que la persona, digamos, se le abran las piernas, digamos. Por lo tanto, se puede mantener en la posición en la que está producto del vínculo con el piso. Si no existiera ese vínculo, la persona caería o se desplazaría de alguna forma. Por lo tanto, los vínculos se pueden entender de dos formas. La primera forma es pensando en que los vínculos evitan o no permiten ciertos movimientos. O sea, hay movimientos que no están permitidos, ¿ya? Y al no permitirse, o cómo un vínculo evita que un movimiento se produzca, es porque aplica una fuerza, una reacción. ¿De acuerdo? Hoy día este ejemplo del niño es un ejemplo para entender, digamos, cómo hay una interacción con otros cuerpos, pero nosotros vamos a analizar ciertos tipos de vínculos que son los que más usamos. ¿De acuerdo? Ya. Eso. Ya, ¿cuáles son los tipos de vínculos?
Tenemos tres tipos de vínculos principales, pero pueden existir más, los cuales son un poquito hipotéticos, pero los principales, los más usados son tres. El primero es el empotramiento. El empotramiento no permite ningún movimiento, ¿ya? Por lo tanto, el apoyo reacciona en todas las direcciones. Si vemos un caso plano, de un empotramiento, las reacciones que van a ocurrir van a ser una reacción vertical, una reacción horizontal y una reacción de momento, ¿ya? Si no hubiera una reacción horizontal, el cuerpo podría entrar y salir sin problema. Si no hubiera una componente vertical, una reacción vertical, el cuerpo podría caer o subir sin ninguna restricción. Y si no hubiera un momento, el cuerpo podría girar sin problema. ¿Se entiende? Entonces, la configuración de empotramiento tiene que ver con que no se permite ningún giro. Algunos casos, algún ejemplo aquí como para mostrarles que es lo que uno entiende por empotramiento. Por ejemplo, estos son fundaciones de un edificio, de una casa. Fíjense que está construido y además después se rellena con tierra y todo. Estos pilares no tienen ninguna posibilidad de hundirse o desplazarse o girar, ¿ya? Están empotrados en esta base, ¿ya? Otro ejemplo es esta viga, que es una viga en voladizo. Fíjense que aquí tiene todo un sistema de pernos y atiesadores. Atiesadores son esos nervios que se ven para evitar que la viga se caiga, digamos. Está, entre comillas, afirmada aquí y estos pernos y todo este sistema evita primero que uno pueda tirar la viga y sacarla, no se puede, no se va a caer y tampoco va a girar, ¿ya? Este es el concepto de empotramiento. ¿Se entiende? Ya. Entonces, en el caso plano, yo voy a tener tres reacciones, ¿cierto? No lo puse aquí, pero en el caso, voy a tratar de dibujarlo, pero no sé si se pueda. En el caso de tres dimensiones es más complicado. Vamos a suponer un poste enterrado en el piso. Si yo tengo un poste enterrado en el piso, yo voy a tener una reacción, y esto está empotrado, voy a tener una reacción horizontal, una reacción vertical, perdón, una reacción longitudinal, una reacción transversal, voy a tener una reacción vertical, le voy a poner otro color para que se entienda. Voy a tener las reacciones en las direcciones y además voy a tener momentos. Voy a tener reacciones de momento en los tres sentidos. Yo me fui al dibujo, pero espero que se entienda. O sea, lo que está mostrado aquí es el caso plano, ¿ya? Lo que les explicaba cuando tenemos X y Z, yo voy a tener entonces una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento. En el caso plano hay que considerar que vamos a tener 6 reacciones, ¿ya? El análisis de casos en tres dimensiones se ve poco porque son muy engorrosos, son muy largos. Por lo tanto, normalmente no se ven completos, digamos. Ya. Después tenemos un apoyo fijo. Fíjense, el apoyo fijo permite que haya un giro. O sea, el apoyo puede girar, pero está restringido de desplazarse horizontalmente y verticalmente, ¿ya? Por lo tanto, está permitido el giro y aparecen reacciones horizontal y vertical. Si ustedes pueden ver las imágenes, son casos de apoyo fijo, ¿ya? El primero es el apoyo de un puente. Si ustedes se fijan, aquí hay dos piezas que están separadas y hay un pasador. Entonces el pasador permite que esto gire, entre comillas, libremente. Siempre hay alguna
algún nivel de resistencia, pero el concepto es que gire libremente. Estos elementos debieran estar engrasados y todo para evitar, digamos, que exista alguna resistencia y por lo tanto pueda girar libremente. Este es un caso típico de un apoyo fijo. Aquí hay otro que es el apoyo de una estructura de madera laminada. Ya, esta estructura, fíjense, viene por acá una pieza que es una viga que llega a una fundación y en este punto entonces también de nuevo hay un pasador que permite que esto gire, entre comillas, libremente. ¿Ya? Ese es otro caso de un apoyo fijo. ¿Por qué se llama fijo? No es porque esté fijo el giro, sino porque está fijo al desplazamiento. O sea, estos sistemas, ustedes los pueden ver, no permite que el punto se desplace. El punto no se puede desplazar. Si yo lo intento desplazar, van a aparecer reacciones que van a evitar ese desplazamiento. Pero sí lo puedo hacer rotar. Yo puedo hacer girar este lado, digamos, puedo hacer girar este lado y teóricamente no presenta resultados. Este último, no sé si alguien lo reconoce, son los apoyos a las columnas de la estación Mapucho. ¿Ya? Si alguna vez van para allá, fíjense, digamos, de la configuración. Si se dan cuenta, hay una especie de cama o cuna, digamos, donde se apoya este elemento circular. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de fijación y este elemento puede rotar libremente. Obviamente aquí hay una restricción de espacio, no puede rotar infinitamente. Es una pequeña rotación permitida. Pero como estamos hablando de estructuras que son relativamente rígidas, por eso también las podemos tratar como cuerpo rígido, no se espera de que este elemento se pueda deformar, digamos, hasta tocar aquí en estos bordes. O sea, ese pequeño espacio que queda es suficiente para que haya desplazamiento, haya giro, digamos, y pueda considerarse que este es un apoyo fijo. ¿De acuerdo? Ya, eso. Eso entonces son los apoyos fijos. Después vamos a hacer un par de ejercicios. Fíjense en la nomenclatura. Eso no lo vamos a... Le voy a explicar, que no lo habíamos visto. En el caso del empotramiento, la, la forma en la que esto se muestra es así. Ese es un empotramiento, ¿ya? Por lo tanto, cuando tengan ustedes, vean esa figura de un empotramiento, ustedes van a saber, si es que estamos trabajando en un caso plano, que aquí debiera haber un momento, los voy a dibujar positivo, una reacción horizontal y una reacción vertical, ¿ya? Esto es independiente de la dirección. O sea, yo podría tener una viga empotrada, como la de la figura, y ahí debiera aparecer entonces una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un giro como reacciones, ¿ya? El primer caso se parece más a esto y el segundo caso que les muestro se parece más a la viga, ¿ya? En el caso de los apoyos fijos, la forma en que la dibujamos es un poquito distinto. Se dibuja de esta forma. ¿Ya? Eventualmente también ustedes pueden verlo así nada más. Esa otra forma, ¿ya? Cuando vean alguna de esas dos formas, ustedes saben que aquí va a aparecer una reacción horizontal, una reacción vertical, lo mismo aquí, una reacción horizontal y una reacción vertical. ¿Ya? Fíjense en este caso, en el caso de la rótula, eso está inclinado. Fíjense que el esquema, el diagrama cuerpo libre, yo debiera mostrarlo como una cosa inclinada, ¿cierto?
Esta pelota que es la rótula a veces se dibuja, a veces no, ¿ya? Esa pelotita. Fíjense que, claro, esto puede estar inclinado, pero eso no quita, digamos, que hayan dos reacciones. Estas dos reacciones van a existir de todas formas, ¿ya? Ahora, lo que ocurre es que eventualmente, dependiendo de usted cómo genere su diagrama, su sistema de coordenadas, eventualmente esas dos reacciones podrían ser eh, en otra dirección, pero siempre van a ser perpendiculares entre sí, van a haber dos reacciones. Ahora, claramente, esas dos reacciones pueden tener o tienen, digamos, una resultante, que ustedes la pueden ver a veces en los libros, se muestra como la resultante, digamos, pero lo importante es que esa resultante se puede separar en dos componentes ortogonales que son las que usamos para resolver los problemas. ¿Ya? Ya, ahí estamos entonces. Vamos a seguir con el último caso, que es el de esta clase termina a las 9:50. Ahí. El último caso es el apoyo deslizante. El apoyo deslizante es un apoyo que permite giro y el deslizamiento en una dirección, ¿ya? O sea, en la otra dirección va a existir una reacción, que es la reacción que evita que haya un desplazamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, como está mostrado aquí, yo voy a tener un giro permitido, o sea, esto puede rotar, puede deslizarse, pero no se puede levantar o no se puede levantar ni hundirse, ¿ya? Estos apoyos son típicos de los puentes ferroviarios antiguos, en que se ponían rodillos. Fíjense, estos rodillos, o sea, es una, es una cama, digamos, de ruedas. Aquí hay otro tipo, digamos, que también es con rodillos. Fíjense que esto está colocado así nomás. Esto se puso esta placa de abajo, se colocó el rodillo y se construyó la parte de arriba. Si ustedes se pueden dar cuenta, quien lo construye y quien lo diseña, lo mismo en este caso, espera que los desplazamientos sean tan pequeños que esto no se va a caer. Es para que reforzarles el concepto que independiente de que uno diga que se permite el giro o el desplazamiento, siempre se espera que en las estructuras los desplazamientos sean bastante pequeños, ¿ya? No son desplazamientos grandes. Pensando por el tema de que los cuerpos son más o menos rígidos, ¿ya? ¿Cómo se dibuja eso? De acuerdo a como lo habíamos visto anteriormente, se dibuja con unas rueditas, ¿de acuerdo? Ese caso, fíjense ahí en la figura, está mostrado con una ruedita, yo le puse 3. Lo normal que uno ve es 3, pero da lo mismo, es un dibujo, o sea, ahí ustedes ven que simboliza que hay un desplazamiento. Otra forma que también es bastante típica y que la van a ver y que tienen que reconocerla es de esta forma, sin ninguna ruedita, ¿ya? Independiente de eso, también a veces se le dibuja esa rótula, digamos que indica que hay un giro también que es posible, digamos. Entonces esas son varias formas de dibujarlo. Usted tiene que entender entonces que cuando se presenta algo de esta forma es un apoyo deslizante que solamente va a presentar una reacción vertical. ¿Ya? Eso principalmente. ¿Qué más? Más cosas. Fíjense en este caso del medio, aquí. Fíjense en este caso. ¿Qué tenemos ahí? Fíjense, no sé si se alcanzan a apreciar, pero aquí
en este lado tenemos un apoyo fijo y en este lado tenemos un apoyo deslizante. O sea, si yo hiciera el modelo de ese encuentro ahí, yo tendría que colocar la viga, el apoyo fijo, y al otro lado, la otra viga que al otro lado, no me va a alcanzar, no va a alcanzar. No hay goma. Una goma. Ya, whatever. De nuevo. Fíjense que en este caso, estoy hablando de este caso, yo voy a tener una viga, voy a tener la otra viga, al lado derecho voy a tener un apoyo deslizante y al lado izquierdo voy a tener un apoyo fijo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, a este lado, al lado derecho, perdón, el lado derecho permite un desplazamiento horizontal. No sé si se ve. Voy a hacer en amarillo. Un desplazamiento horizontal. Y también permite un giro. ¿De acuerdo? Pero el apoyo de la izquierda solo permite giro. ¿Se entiende? Entonces, si yo estuviera modelando esa estructura, lo que tendría que decir es que en el primer caso, en el de la derecha, yo tengo una reacción vertical. Y en el segundo caso voy a tener una reacción vertical y también voy a tener una reacción horizontal. Ah, horizontal, perdón. ¿Se entiende? Ese es un poco el concepto de los apoyos. Ahí yo tengo un vínculo, digamos, con esta pieza de hormigón que es la de abajo. Tengo un apoyo ahí y el apoyo, cómo interactúa con la estructura, va a depender de cómo está configurado. Pero nosotros lo idealizamos y tenemos distintos comportamientos, ¿cierto? Como deslizante, fijo y, como vimos al principio, comportamiento de estructura empotrada. Entonces, no olvidarse, tenemos tres posibilidades principales: empotramiento, apoyo fijo y deslizante. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, profe, si se habla de giro es que hay momento. No, no hay momento. Si hubiera un momento no podría girar. O sea, el momento aparecería para evitar el giro. Entonces, ni el apoyo fijo ni el apoyo deslizante tiene momento. ¿De acuerdo? Fíjense, voy a hacerles un esquema. Eh, voy a ver si con esto les aclaro más. Tenemos, por ejemplo, el apoyo, el empotrado, ¿cierto? Tenemos el empotrado que no permite ningún giro, ¿ya? Fíjese lo siguiente, veamos una cosa antes. Supongan que yo tengo una barra y aquí tengo puesto una carga. Piensen ustedes en un trampolín, ¿ya? Tengo una carga P, ¿ya? Y a este lado, al lado izquierdo tengo el apoyo, ¿ya? Supongamos además que, ya, entonces, para evitar que el trampolín se caiga, yo necesito ponerle una carga vertical, ¿cierto? Porque si no, el trampolín va a empezar a moverse hacia abajo de la pizarra. Pero si no, si le pongo eso, lo que va a intentar hacer el trampolín va a empezar a girar, ¿cierto? Por lo tanto, para evitar ese giro, yo necesito entregarle una resistencia a ese giro.
Y eso es lo que hace el empotramiento. Entonces, cuando yo tengo un elemento empotrado, lo que tengo en el fondo es una resistencia de la estructura a girar y a desplazarse. O sea, ese elemento debe resistir todos los movimientos posibles para no moverse. Eso es un empotramiento. ¿De acuerdo? En el caso del apoyo fijo, el apoyo fijo lo que tiene es que no evita el desplazamiento, el giro, ¿ya? O sea, si lo vemos verticalmente, el elemento puede rotar, se puede desplazar porque no hay nadie que se lo impida. No hay posibilidad de generar aquí un momento que evite ese desplazamiento. No existe. Por lo tanto, yo lo puedo, es como no tiene ninguna posibilidad de resistir a ese giro. Pero no lo puedo desplazar. Por lo tanto, sí hay una fuerza horizontal y una fuerza vertical que impide que se desplace. ¿De acuerdo? Ahora, si a este apoyo fijo yo lo elimino y le pongo unas ruedas, voy a tener que puedo eliminar el desplazamiento horizontal. ¿De acuerdo? Ese sería el apoyo deslizante. Perdón. El apoyo deslizante. Ya. Entonces, en el caso del apoyo deslizante, fíjense, yo ahora puedo girarlo, ¿cierto? O sea, puedo desplazarlo. No hay nada que evite que ese elemento se desplace. Y además lo puedo girar. Lo que no puedo lograr es que el elemento se hunda o se levante. Por lo tanto, sí hay una reacción vertical. Entonces, se puede ver que cuando hay un movimiento que está restringido, aparece una reacción. Esa reacción es la que restringe el movimiento. Por lo tanto, en el primer caso del empotramiento, no puedo girar ni desplazarlo. Por lo tanto, tienen que haber reacciones de desplazamiento y reacciones en el giro. En el caso del apoyo fijo, yo puedo girarlo. Por lo tanto, no hay reacción al giro, no hay momento. Pero sí hay restricción al desplazamiento. Por lo tanto, hay fuerzas que evitan ese desplazamiento. ¿Ya? Y en el caso del apoyo deslizante, yo tengo la posibilidad de girar y además un desplazamiento. Por lo tanto, en la dirección de ese giro y en la dirección de ese desplazamiento no hay reacción, no hay momento ni fuerza. Pero cuando está restringido, sí tengo desplazamiento, o sea, fuerza, reacción. Hay otros casos, digamos, que yo no se los he planteado, no se los planteé aquí, porque no se usan en la práctica, pero se los nombro, digamos, para que los vean, digamos. Por ejemplo, fíjense en este caso. Esto es súper teórico. Eso se le podría llamar como desplazamiento, perdón, empotramiento deslizante. Yo le podría llamar aquí empotramiento deslizante. Ya, fíjense que este sistema, si ustedes se lo imaginan, digamos, se puede desplazar lateralmente. O sea, yo lo puedo mover, digamos, lateralmente. O sea, yo lo puedo mover hacia allá, ¿cierto? Pero no lo puedo girar, ni lo puedo subir ni levantar. Por lo tanto, necesariamente tiene que existir aquí un momento, una reacción de momento, y tiene que haber una reacción vertical. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué esto no se usa? Porque es extraordinariamente inútil, digamos, y además difícil de configurar. ¿Cómo logran eso? O sea, porque si fíjense en el caso que veíamos
de los carros deslizantes, eso si uno tratara de empotrarlo, levanta los carros. Entonces, no tiene mucho sentido, digamos. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver, que se puede entender como un pistón, que tampoco se usa mucho en la práctica porque, o sea, no se usa en la práctica porque no tiene sentido, digamos. Supongamos ahí que está súper bien pegado a los bordes. Ahí, es un pistón. Entonces yo eventualmente, claro, podría mover esto, subirlo y bajarlo, por lo tanto, verticalmente no tiene reacción. Pero aquí yo no lo puedo girar, por lo tanto tengo una reacción de momento y tampoco lo puedo desplazar lateralmente, por lo tanto me aparece una reacción horizontal. Eso podría llamarse también un empotramiento deslizante, o podríamos llamarlo algo así como un pistón, digamos. Pero estructuralmente eso no tiene mucho sentido, digamos. Si se fijan, es otra configuración distinta al empotramiento y a los deslizantes. Este vendría a ser como un deslizante con empotramiento, un empotramiento deslizante pero vertical. Este es un empotramiento deslizante horizontal. Eh, no sé si va a haber otro caso que podría haber. Eh, eh, no, bueno, el otro caso que es más o menos evidente, que no sé si es un caso, es cuando tenemos un extremo libre. Ese extremo libre, este extremo se puede desplazar. Este extremo libre, digamos, se puede desplazar horizontalmente, se puede desplazar verticalmente, puede girar y no ofrece ninguna resistencia. Por lo tanto, ahí no hay ninguna reacción. Ese es como otro caso, digamos. Ahora, todos estos casos que estamos viendo aquí, no se usan en la práctica, ¿ya? Uno los puede considerar como un tema teórico, un poco anecdótico, pero en la práctica, digamos, no se utilizan, porque no son muy, no son útiles y tampoco son factibles de realizar en forma, ¿cómo se dice? Que se puedan configurar fácilmente en la práctica, digamos. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los puentes, estamos hablando de pesos de 30, 40, 100 toneladas, digamos. Entonces, hacer una configuración de ese tipo, como el apoyo, el empotramiento deslizante, es extremadamente difícil, digamos. ¿Ya? Los otros tres que vimos, que el fijo, el deslizante y el empotramiento, se pueden hacer relativamente fácilmente y se usan, digamos, los tres tipos. Dependiendo de la estructura, hay estructuras que usan más uno que otro, pero se usan, digamos. No hay ningún problema. Ya, eso respecto de la pregunta si es que el apoyo fijo no tiene momento, como reacción no, ¿ya? Como reacción no tiene momento. Vamos a ver, vamos súper bien, estupendamente bien, más bien, diría yo, súper bien. Vamos a seguir. Ya, esos son los vínculos entonces. Empotramiento, vamos a hablar en principio yo normalmente le voy a hablar al caso plano, ya, en tres dimensiones hay que agregar todas las reacciones, pero vamos a hablar en el caso plano, que es el que vamos a ver normalmente, ya. El caso plano tiene entonces para el empotramiento tres reacciones, para el apoyo fijo dos reacciones y para el apoyo deslizante una reacción, ya. Vamos a hacer un ejercicio rápido de equilibrio de cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Ya. A ver.
Ahí, todo atento, atento, atento. Ya, atento. Primero, a ver, alguien que me diga en el apoyo D hay una, en el apoyo D hay una, hay reacciones en el apoyo D. ¿Cuántas reacciones serían? Excelente. Compañero dice una. Ya después vamos a instaurar un sistema de estrellitas, ¿ya? Una estrellita virtual, le vamos a dar una estrellita virtual al compañero. Ya, fíjese entonces el compañero nos dice que sí, que efectivamente hay una reacción. Entonces vamos a ver que en el apoyo D efectivamente aparece una reacción horizontal que le vamos a llamar dx, ¿ya? Implícitamente lo que estoy diciendo es que voy a generar un sistema de coordenadas donde voy a tener x horizontal y voy a tener el y vertical. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Puse el origen en y, ustedes pueden hacer lo que quieran. Cada uno va decidiendo cómo va desarrollando el ejercicio, ¿ya? En el apoyo E, ¿cuántas reacciones hay? A ver quién se atreve. Oh, muy bien. Ya tiene doble estrellita el compañero. Parece que está solo. Todos están durmiendo. Pero bueno, ya. Excelente. El compañero nos dice entonces que en el apoyo E hay dos reacciones. Podríamos llamarles EX y verticalmente llamarle EY. Fíjense que no hay más reacciones en este caso. Como es un caso plano, para el equilibrio, fíjense, para manifestar o colocar el equilibrio, voy a... Para indicar el equilibrio o plantear el equilibrio, yo sé entonces que tengo que la sumatoria de fuerzas... ¡Ay, me equivoqué! La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Eso lo dijimos al principio, ¿ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Y la sumatoria de momentos, que sería en torno a Z, es cero, ¿ya? Normalmente uno no le pone que es en torno a Z, sino que uno hace la sumatoria de fuerzas, ¿no? O sea, de momento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son tenemos tres ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos dx, ex y y. Tenemos tres incógnitas. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones que nos plantea tres ecuaciones puede resolverse para tres incógnitas. ¿De acuerdo? Ese chequeo es importante hacerlo y lo siguiente que vamos a hablar va a ser respecto de ese tema, ¿ya? De las incógnitas. O sea, del grado, eso se llama grado de indeterminación. Vamos a plantear entonces aquí el equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué voy a tener? Voy a tener dx más el aporte de esta fuerza, que va a ser 25 por el coseno de 35 grados,
más X. Y eso tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en I, por otro lado, va a ser entonces E sub I menos 10 kilonewton. Y eso es igual a 0. Y finalmente planteo la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 y la idea es que ustedes deben decidir dónde lo hacen, ¿ya? En cualquier punto donde ustedes hagan la sumatoria de momentos va a ser 0, ¿ya? Así que ustedes eligen dónde hacen la sumatoria de momentos. En este caso, yo les recomiendo, que lo hagan en este punto, en el punto E. ¿Por qué lo vamos a hacer en el punto E? Porque fíjense que el punto E evita el momento de EX y EY, porque no tienen brazos respecto de ese punto. ¿Ya? Ya, entonces vamos ahora a hacer la sumatoria de momentos en torno al punto E. Ahí usted le puede poner como apellido si quiere el punto E. Entonces, primero vamos a ver el aporte de X. Dx respecto del punto E tiene una fuerza de X por un brazo. ¿Y cuál es el brazo? El brazo es la distancia perpendicular al punto. ¿Y cuál es esa distancia? 2 metros. Fíjense que el giro que provoca o que impone esa fuerza respecto de el punto E es negativo, si usan la mano derecha. ¿Ya? Por lo tanto, va con un menos. Acá hay un problema. Ahí voy a hacer una corrección aquí. En la sumatoria de fuerza en X faltó colocar el aporte de los 25, que se llama 25 por el seno de 35. Igual a 0. Ya. Entonces, después tenemos el aporte de los 25 kilonewton. Para los 25 kilonewton lo que yo hago es colocar sus componentes horizontal y vertical y ver cuál es la distancia perpendicular al punto. Entonces, en el caso de la componente horizontal voy a tener, lo voy a ir haciendo hacia abajo para ser más ordenado. Tengo 25 kilonewton por el coseno de 35 grados, esa es la componente horizontal. Fíjense que genera un giro en el sentido negativo, ¿ya? Por lo tanto, va con un signo negativo. ¿Y cuál es el brazo? El brazo perpendicular va a ser esa altura, ¿ya? Y por trigonometría, dado que este punto C está en la mitad entre A y B, entre A y D, perdón, la altura de este punto va a ser 1, la mitad de 2. Esto es 1, que es la mitad de 2, por 1. Después, el aporte de la componente vertical. El aporte de la componente vertical van a ser 25 por el seno de 35 grados por el brazo. ¿Cuánto es el brazo perpendicular al punto? Esa es la distancia perpendicular al punto. Es la distancia al eje de aplicación de la componente vertical de 25. Entonces esa distancia son 2 metros, ¿cierto? Por 2 metros. Ya, ahora fíjense, esa componente vertical que estamos considerando produce un giro positivo del punto E. Por lo tanto, va sumado. Y nos falta el último
el último aporte, digamos, que sería el de la fuerza E, de 10 kilonewton, perdón. Entonces la fuerza serían 10 y la distancia desde la línea de acción de esa fuerza al punto, o sea, la distancia perpendicular sería de 4. Entonces 10 por 4 metros. Y el giro que produce estos 10 kilonewton va en el sentido horario. Por lo tanto es negativo. Si usted usa la mano derecha, van a darse cuenta que es negativo, ¿ya? El aporte de los 10 kilonewton. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a ¿Profe? 0. Dígame. ¿Me explica el tema de la mano derecha que usted está hablando? Por favor. Ay, es medio complicado. Espérame un poco. Espérame un poco. Vamos a hacer algo. Déjenme hacer algo. Dame un segundo. Anoten por mientras las ecuaciones que puse en la pizarra, que es lo que yo estoy haciendo para poder borrarla. Entonces, perdón, el aporte de los 10 es negativo, ¿cierto? Es negativo. Ojo que corregí eso ahí. 10 por 4 metros y todo eso tiene que ser igual a 0. Ya, ¿lo anotaron? Lo voy a borrar, ya, para explicar lo que pregunta el compañero. ¿Lo anotaron? Sí, ¿no? Sáquenle una foto. Foto. Ya, voy a contar hasta 3. Sí, profe. Ah, ya, se fue. Ya, el compañero pregunta qué es lo que es eso de la mano derecha. Ok, vamos a poner un punto aquí. Vamos a poner un punto ahí, ¿ya? Tome su mano derecha y gírela ahí en torno al punto, ¿ya? Si sus dedos, voy a tratar de dibujarlo, ¿eh? Ustedes me van a tener que perdonar. Tienen que ponerle cariño aquí para perdonarme, ¿ya? Si usted con su manito le pone ahí, ay, qué horrible. Y va con su dedo, ahí está la uña, más o menos, igual salva. Ahí. No sé si me siguen. Qué horrible, ya. Si me siguen, si ustedes tratan de dar la vuelta al círculo azul con su mano derecha y los dedos, digamos, se presentan de la forma que les estoy mostrando en la pantalla, eso se dice que el momento es positivo, ¿ya? El momento es positivo cuando se cumple la regla de la mano derecha. Siendo más formales, significa, o lo que estamos diciendo es que el giro va en el sentido antihorario. Eso es positivo, ¿ya? En el sentido horario, es decir, como se mueve la hoja del reloj, es negativo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos atañe, si yo estoy en el punto E, yo estoy preguntando respecto del punto E y tomo, por ejemplo, la carga de 10 kilonewton que está acá. Piensa usted esa carga de 10 kilonewton, ¿cómo haría girar el punto E? Piensa usted por un segundo que toda la figura está fijada, está con un alfiler pegada en la pizarra en el punto E.
y usted aplica una fuerza en E, en A con los 10 kilonewtons según la flecha. ¿Cómo va a girar el cuerpo? El cuerpo, a partir de esta fuerza de 10 kilonewtons, va a tender a presentar un giro en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Esta fuerza de 10 kilonewtons va a tender a generar ese giro. Por lo tanto, respecto de E, el momento que produce va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en el sentido horario o negativo. ¿Ya? Si usted hace la regla de la mano derecha, que es lo que uno más, no sé en general si todos, pero yo por lo menos y en general uno se acostumbra a eso, si uno hace el juego con la mano derecha, se da cuenta inmediatamente que eso está girando en contra de este giro de la mano derecha. ¿Ya? No sé si se entendió. Sí, profe. Ya, le voy a hacer otro ejemplo más, perdonen que insista, pero me parece que la pregunta es muy importante, digamos. Eh, eh, por ejemplo, supongamos, vamos a imaginarnos que esto, lo que está colocado en la pizarra tiene, ya vamos a imaginar eso, una viga con dos apoyos, vamos a poner una fuerza hacia allá, vamos a poner una fuerza hacia allá, nos vamos a poner colorinches. Ya me quedan 3 minutos, así que esto es lo último que hacemos. Ya, vamos a poner una fuerza hacia allá. Y vamos a concentrarnos, el que nos interesa a nosotros va a ser el punto, este punto. ¿Ya? Respecto de ese punto. Esta fuerza... ¡Ah, me equivoqué! Ya. Esta fuerza va a producir entonces un momento que va a ser positivo o negativo. Si yo veo la regla de la mano derecha que les expliqué, va a ser positivo. ¿De acuerdo? Respecto de ese punto. ¿Cuál va a ser el brazo? Ese va a ser el brazo. ¿De acuerdo? Ya. Después, supongan ustedes que yo tengo una fuerza en esa dirección. Llamémosle la fuerza P. Esa fuerza P va a tender a producir en el punto que estoy analizando un momento en esa línea, ¿cierto? Por lo tanto, el momento va a ser, si yo aplico la regla de la mano derecha, va a ser negativo, ¿cierto? Ahora, fíjense en una cosa, en un detalle. Esa es la línea de acción de esta fuerza. Por lo tanto, el momento está en relación o tiene que considerarse con un brazo que es perpendicular a esa línea, ¿cierto? Por lo tanto, ese momento sería D por P, ¿cierto? En el caso de la fuerza roja sería F por B. Este sería menos D por P, ¿ya? A ver. Tendría un momento que es menos D por P. ¿Se entiende? Ya. ¿Se entiende el tema entonces más o menos lo que es el tema de la mano derecha, mano izquierda? O sea, si yo ahora tomo otra fuerza más, en negro, ya pongamos aquí una fuerza Q, esa fuerza Q va a tender a hacer un giro en el sentido horario. Por lo tanto, el momento va a ser negativo. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer Q por B.
porque la distancia va a ser la misma. ¿De acuerdo? Eso es más o menos el tema. Y aprovechando este ejemplo, fíjense ustedes en la fuerza P oblicua. ¿Cómo yo determino esa distancia D? Nos podemos enredar bastante. Por eso que normalmente cuando tenemos fuerzas oblicuas, lo que hacemos es trabajar con las componentes. Entonces yo coloco una componente horizontal y coloco una componente vertical. Y trabajo con eso porque es más fácil determinar las distancias perpendiculares y horizontales, normalmente. Esa distancia, que le voy a llamar distancia X, es más fácil de determinar. ¿Ya? Fíjense que en este caso, la fuerza, la componente horizontal, Px, no produce momento. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto. Por lo tanto, la distancia perpendicular es 0. Por lo tanto, el momento de la componente horizontal va a ser Px por 0. ¿Ya? Y solamente aplicaría la componente vertical, que sería, ahora el momento podría ser escrito como Pi por dx. Por lo tanto, y es negativo también, ¿cierto? Porque produce un giro en el sentido horario. Fíjense que al final del día, entonces, menos d por p tiene que ser lo mismo que pi por dx. Pi por dx. Y ustedes saben que pi va a ser igual a p por si este ángulo es alfa, pi va a ser p por el seno de alfa. ¿Se entiende? E incluso ustedes podrían determinar el valor de dx o el valor de d en función de esa distancia horizontal. Bueno, hay varias cosas geométricas que se pueden analizar. Lo que quería principalmente plantearles entonces dos cosas. Primero, a la pregunta del compañero, que se le agradezco, es el tema de la regla de la mano derecha. O sea, cuando es positivo o negativo el momento, fíjense que va a depender de la posición del punto donde estemos considerando. Porque si yo pongo un punto hacia el lado derecho, van a cambiar algunos signos. O si me alejo para allá, también puede que cambien otros. Y aprovechar de explicarles, digamos, qué ocurre o cómo se pueden trabajar las fuerzas cuando son oblicuas y evitar el cálculo, digamos, de estas distancias perpendiculares que pueden enredarnos un poco, y al aplicar la fuerza oblicua en función de sus componentes, podemos simplemente ubicar distancias que son perpendiculares, que es más fácil. ¿Ya? Ya anduvimos súper bien. Quedó una parte de la clase pendiente, así que la vamos a continuar en la próxima clase. El día lunes. Eso. La tarea, como les expliqué, la vamos a publicar mañana. Eh, yo creo que les voy a dar un tiempo mañana mismo para conectarnos. Voy a ver si definimos algún horario para conectarnos, para ver si ustedes les interesa, digamos. Esto no lo vamos a saber. Entonces mañana vamos a ver si es que les interesa subir, conectarse, digamos, para que resolvamos dudas respecto de la misma tarea, ¿ya? Así que mañana yo les indico algún horario y les voy a dar un tiempo entonces para que nos juntemos, ¿ya? Los que quieran, no, obviamente no va a ser una clase, va a depender un poco si tienen disponibilidad de horario. Es por si alguien quiere hacer alguna consulta como más en vivo, que puede ser más fácil de resolver que un mail. Me preguntan por la PPT del día lunes. Yo les mandé un correo con todas las presentaciones. La que me falta es la de ayer de la ayudantía, pero la del lunes debería estar en el correo.
Lo voy a revisar de todas formas, pero debería estar, ya para que vean el correo que les mandé con las clases. Ahí después de ese correo, a continuación les mandé las distintas clases, las clases y las ayudantías, ¿ya? Para que lo revisen, porfa, y si no lo encuentran, si tienen problemas, me mandan correo, ¿ya? Tengo pendiente resolver una consulta que me hicieron con la con el password, ¿ya? Ya, estimados compañeros, Miguel. Nos vemos el día lunes, entonces, entre medio vamos a ver si nos juntamos de nuevo, si no, le estoy enviando la tarea para que la vayan resolviendo, ¿ya? De todas formas, voy a intentar que la tarea, voy a ver si es que está hoy día disponible, se las subo al tiro, digamos, para que tengan un poquito más de tiempo para trabajar, ¿ya? Pero lo seguro es que mañana, durante la mañana, va a estar disponible y ahí yo se las voy a subir, ¿ya? Ya, entonces cualquier cosa por correo, cuídense harto, hablamos y no salgan, ¿ya? Nos vemos, adiós.